¿Creéis que la filosofía sirve para algo? Sí, eso es lo que quería oír. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. Este programa está dedicado a ti, Eduardo Marcelo Lara Araiza. Gracias por dar el salto de fe y patrocinarnos. Felices fiestas a todos nuestros gallo escuchas. Hola a ti que ya diste el salto de fe. Te quiero agradecer por ello. Escríbenos, dinos qué te gustaría para poder considerarlo y hacer nuevos programas. Y pues nuevamente gracias por ese salto de fe. Pásala muy bien y te deseo lo mejor. Querido hermano, muchas gracias. Y como dice Pedro, el lobo de los teclados, gracias de corazón. ¿Escuchas filosofía y en qué piensas? ¿Un concepto como el eterno retorno? ¿Un tema como la muerte? ¿Un personaje como Platón? Estos pueden ser algunos de los más reconocidos, digamos el mainstream de la filosofía. Pero ¿cuáles son los que no tienen la fortuna de estar en tu cabeza ni en el imaginario colectivo? ¿Cómo nombrarlos para reconocerlos? ¿Quién es o qué habita el other side de la filosofía? Hoy, en Un Gallo para Asclepio, Filosofía Lado B. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Un Gallo para Asclepio. Y en esta ocasión vamos a hablar de la censura y su relación con la filosofía. Yo soy Alan Argüello y les deseo lo mejor en estas fiestas. Señores gallos de Asclepio, ustedes tienen la inteligencia para llegar hasta donde quieran. Y cuando lleguen, yo estaré con ustedes para pedirles prestado. ¿Qué tal? Yo soy Adrián Ardilla Lara y sean bienvenidos a su especial de Navidad. Transmitiendo en vivo Un Gallo para Asclepio de costa a costa desde Rackman, Arturo Castro. Bienvenidos. Así es, totalmente en vivo, en la época decembrina. Aquí ya estamos tomando un ponche delicioso para este frío que hace. Y pues sí, como bien lo dijo Alan, bueno, primero me presento, ¿verdad? Soy Oscar, @K_Merino. Y pues sí, estamos hoy en este tema que hemos decidido llamar Lado B de la filosofía para tratar de conjuntar todo lo que queremos hablar, ya que serán varias cosas. Voy a mencionar algunos adjetivos de lo que queremos tratar de llevar hacia ustedes. Vamos a hablar de filósofos con los siguientes adjetivos. Pueden ser proscritos, soslayados, relegados, ignorados, repudiados, poco conocidos, poco leídos, cancelados, censurados, apestados, repudiados, ninguneados, ignominiados, vilipendiados, ignorados, ocultos o hasta de culto. Y todo esto hemos decidido englobarlo como una filosofía lado B. Así que estaremos hablando de gente que pues se lee poco, de gente que ha hecho, por ejemplo, traducciones y luego se les ningunea, de gente que se vuelve canónica, pero primero fueron de lo más, pues igual ninguneados o no considerados. Y de gente también que por ciertos temas se vuelven pues apestados, ¿no? O censurados. O gente que pues son poco conocidos, filósofos que tienen quizá una obra no tan extensa y por lo mismo son poco conocidos. Filósofos que en sí, cuando tú vas a la librería y buscas la sección de filosofía, pues es muy difícil encontrarlos, o si salen pues son pues editados quizá por editoriales muy pequeñas, de estas como de culto, que deciden apostar por gente pues muy poco conocida. Lo que no es difícil de encontrar es nuestro podcast en todas las redes sociales. Antes de comenzar, no olviden darle like, suscribirse. Estamos en todas las plataformas de podcasting. Siempre en inglés me sale muy mal. Nos encuentran en Spotify, iVoox. En iVoox estamos con una calidad impresionante, pero nos puede encontrar en cualquiera: Himalaya, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music, y también nos puede encontrar en YouTube. Todos los que gusten de vernos, estamos en YouTube. Un agradecimiento especial a la producción, que hoy que estamos en la víspera de las Navidades, tenemos un set que nos han dejado de manera maravillosa. Para nuestros amigos de Patreon, todos aquellos que
quieren estar en Patreon, pues tenemos regalitos especiales para los que están en el último nivel de Patreon, unas tacitas del Gallo para Asclepio muy lindo, los stickers que son para todos los niveles de Patreon, unos stickers muy lindos, muy padres, muy guay, que pueden encontrar pegados por toda la ciudad de Querétaro. Y sin más, Pues arranquémonos, ¿no? Pues decía Antístenes, el discípulo de Sócrates, quizá la prefigura, el proto-perro, el proto-cínico, este filósofo lógico que cuando iba a la plaza pública y pronunciaba un discurso y la gente le aplaudía, siempre estaba seguro de que algo estaba haciendo mal. Decía, si el vulgo me aplaude es porque algo estoy haciendo mal. Y me parece que la censura en general, la cancelación en particular, la ignominia y todos estos adjetivos que ya dijo Oscar, pues vienen bien a la filosofía porque va a trabajar casi siempre desde un registro contracultural. Si la filosofía se puede entender como poner en tela de juicio lo dado casi siempre reviste también la forma de lo moral, las verdades consabidas, los valores que hay que perseguir. De tal suerte que no va a ser extraño encontrarnos filósofos censurados y la propia actividad filosófica como algo digno de ser detestado. Sobre el ejemplo que siempre traigo a colación, porque ya habrá notado que tengo una predilección muy, muy fuerte por Sócrates. Sobra decir que fue precisamente asesinado en un juicio público, precisamente por corromper a la juventud, ¿no? Se le acosaba de ser un inmoral. Entonces nos vamos a encontrar con esto a la hora de explorar estos ejemplos de filósofos que han sido criticados por su pensamiento o por su vida, que también discutiremos si estas dos cosas se pueden separar o si es pertinente la crítica de una a partir de la otra, es decir, de la obra a partir de la vida, y etcétera. Entonces, brincándome el ejemplo de Sócrates, que es a todas luces evidente, solo recordando que fue condenado por corromper a la juventud, por no creer en los dioses y por introducir nuevas divinidades, quisiera hablar de un librito de Michel Onfray que se llama Contrahistoria de la filosofía, donde parte de una censura muy antigua, que es la censura del platonismo. Onfray dice y cita al muy citado Whitehead, que dice que la historia de la filosofía no son más que las notas al pie de página de los diálogos de Platón, que sería posible rastrear la historia de la filosofía atendiendo a las discusiones que se tenían en los diálogos. Pues es significativa la cita, aunque sea inexacta, aunque sea demasiado ambiciosa, es significativa porque lo que nota Onfray es que la historia de la filosofía está dominada por el idealismo, por lo que Platón funda, por esta separación de los objetos con los que nos encontramos en el mundo físico, con la separación de las apariencias para ir hacia las esencias. De tal suerte que la historia de la filosofía van a ser una serie de herederos que se van a ocupar tanto de la metafísica como de la ontología, pero donde él nota, lo más importante es que hay un rechazo del cuerpo. Es una filosofía, tal y como dice Nietzsche, que malinterpreta una expresión corporal. Dice Nietzsche en La Gaia Ciencia, en el prólogo, la historia de la filosofía bien podría ser una malinterpretación del cuerpo, porque el filósofo, cuando se siente traicionado o saqueado o dolido o enfermo, todas estas experiencias corporales, tiende a mirar hacia arriba. Y aquí está fundado el topos hiperuranos, está sustentado también el más allá. De tal suerte que estos filósofos, y filósofas también hay que decirlo, son censurados en un primer momento de historia de la filosofía, donde lo que se valora principalmente es la historia de las ideas, la búsqueda de las esencias. Algo característico de la filosofía es el concepto, pero en el caso de Platón va a adquirir una fuerza especial. Entonces los filósofos contraculturales van a ser los filósofos que se preocupen principalmente por el cuerpo. Y no es como no es menester para nuestro capítulo el problematizar un asunto moral de qué nos gusta o qué no nos gusta desde la afiliación de estos filósofos que han sido proscritos o no, porque no es un asunto para juzgar ni hacer el asunto moral de lo que nos toca y de lo que no nos toca, pero sí podemos traer a la mesa un par de ejemplos de gente que han resultado desde los más antiguos, que claro que se inaugura con Sócrates, ¿no? Con la gran tradición occidental de la filosofía, pero desde antes de Sócrates.
el caso de los cultos como el chico de las habas y de los triángulos, Pitágoras. Y se me olvidó. Se me olvidó. Chico de las habas. Pitágoras o Heráclito, que también son grandes ejemplos de gente odiada en su tiempo, pero que luego en la noria de la historia muchísimos de ellos son reivindicados o vindicados o lo que sea. Por eso no es el asunto de hablar de los filósofos cancelados, sino más bien de cómo opera la cancelación o la proscripción o la prohibición sobre algunos temas. Ahora que lo dices, la censura puede operar en dos registros. Por un lado está la censura del pueblo, ¿no? Que puede llegar a criticar en tanto desconoce la actividad filosófica, pero la otra también es la censura de la que habla Onfray, que es dentro de la propia tradición filosófica. Ya no es el pueblo el que lo juzga, sino los filósofos al interior de la tradición. Y ahorita que hablabas de Sócrates, pues quizá convenga mencionar, ya para entrar en los ejemplos, a Demócrito, el atomista, Leucipo y Demócrito, estos dos filósofos que son los primeros en fundar una especie de filosofía del cuerpo. Entendamos los átomos como cuerpo. Son los que dicen que el mundo está compuesto por tres sustancias o regido por tres ideas. Bueno, más bien en este caso serían sustancias. En el mundo hay átomos, hay vacío y hay azar. Y con la fundación de esta filosofía, de esta forma de entender el mundo, se destierra a los dioses, se convierte en un ateo, Demócrito. Y no es curioso que a un filósofo como este haya sido englobado dentro de los llamados presocráticos, que eso también es una forma de censurar, ¿no? Es decir, son presocráticos, son filósofos de una calidad menor, hasta que llega Sócrates y pone la filosofía al servicio de la moral, de la ética. Entonces, Demócrito es el primer filósofo quizá del cuerpo, el primero en preocuparse de las experiencias corporales. En este caso, la consecuencia ética que tiene el atomismo de Demócrito es una experiencia ética de desarraigo con la moral. Si no hay más que átomos vacíos y azar, entonces aquello con lo que nos encontramos en la vida va a ser con que las normas morales y los dioses no tienen ninguna importancia. Y ya se pueden imaginar lo peligroso que puede llegar a ser eso para una sociedad organizada. Yo tengo ahí también una serie de consideraciones respecto a todos estos filósofos medios oficialistas y que parece ser un poco contrastante, no con ellos, sino con sus seguidores, que los nietzscheanos terminan siendo muy platónicos, paradójica e irónicamente, y terminan siendo estas figuras que quién sabe cómo logran aceptar esta tradición, pues sí, como señalas, Alan, que es muy idealista, ¿no? Son ellos mismos los que pues terminan censurando en gran medida a otras corrientes, ¿no? Y ahí es donde yo siempre he caído como que en conflicto. Creo que a lo mejor también en nuestra consideración, así como alumnos, y que también habíamos platicado muchas veces, y no solamente acá, sin esta tradición que nosotros, o que por lo menos se nos enseña, y que se busca establecer en 4 años, demasiado corto creo yo, y que se dejan de lado pues todas estas posibilidades, todos estos filósofos, ¿no? Yo estaba recordando antes de venir para acá, para estar haciendo la grabación, qué clase de filósofos somos los que terminamos leyendo, ¿no? O bajo esta línea, qué clase de ideas vamos retomando. Y creo que lo más mediato que puedo traer a como ejemplificación, pues son estos filósofos que termina publicando Gredos y que solo termina vendiéndose Platón y Aristóteles y creo que ya párale de contar, ¿no? Nietzsche. Y Nietzsche, ¿no? Y por ejemplo en esta biblioteca clásica Gredos que tienen, que se quedan en los estantes cerca de 5, 6, 7 años en la librería que está aquí a unas cuadras de nuestro super estudio. Pueden ir a encontrar Gredos, pasta dura, super ediciones en 99 pesos porque ya no se les venden. O sea, objetivamente ya no se les venden. Y creo que también nosotros nos censuramos bajo esa línea porque vimos discursos. Ah, bueno, sí, discursos número 25 y los otros 24, ¿dónde están, no? O sobre la naturaleza. Ah, no, pues qué original. Todos en la tradición grecolatina escribieron un texto sobre la naturaleza. Pero también es lo mismo, ¿no? Creo que nosotros vamos limitando y vamos censurando este tipo de lecciones, ¿no? Cuando ya tenemos esta posibilidad de
acceder no solamente de manera barata, sino también casi gratuita a través de internet. O sea, podemos ir, revisar y de manera casi legal. De manera completamente legal. Aquí no se hace Evidentemente, sí, apología... de ni piratería, ni mucho menos. Pero sí estas cosas que a lo mejor nos vamos perdiendo nosotros mismos por lo que nos van señalando los mismos textos, los mismos libros de nuestros contemporáneos. Creo que es esa cuestión que a final de cuentas se convierte en lo oficial, ¿no? Vamos a leer esto, vamos a tomar esta línea, y creo que se desprende en gran medida por estos trabajos históricos en los que se va desenvolviendo. En gran parte, creo yo, es el problema de creer, o por lo menos se nos hace creer que en la preparatoria tal vez, en esta filosofía como de manera evolutiva. Creo que también ya hemos tenido esa plática, de ver que empieza acá y termina con el contemporáneo vivo. Me encanta mucho ahora que estás hablando de Onfray, ¿no? Que dice, para que un filósofo sea bueno necesita que estar muerto, ¿no? Como si fuera la forma de clausurarlo para poder hablar bien o mal de él. Curioso que estos filósofos que se mueven al margen y que trabajan al margen tienen un estatuto también para medir como esto, ¿no? Michel Onfray, un filósofo vivo que abrió una antiescuela de filosofía donde podemos ir a estudiar filosofía en Francia sin darnos un papel, porque es el objetivo principal, que se puede estudiar filosofía al margen de la academia y de los papeles. Te diga, para ser un filósofo tienes que estar muerto. Bueno, decía de manera irónica. Sí. Sí, Bueno, sí, adelante. Yo quisiera apuntar precisamente esta cita que hiciste, que es de Whitehead, y precisamente para recalcar que no estamos hablando propiamente de filósofos cancelados o algo así, sino como ninguneados, marginales, poco conocidos. Precisamente Whitehead, ¿no? Que ahorita con lo que mencionaba Adrián, en estos libros de Gredos, de precisamente creo que de Sócrates o de Platón, viene esta cita de Whitehead, ¿no? Que toda la filosofía es una nota al pie de páginas de Platón o de Sócrates, ¿no? Y viene ahí abajo, ¿no? Pues el nombre, Whitehead. Y pues es un filósofo que quizá no es tan reconocido, ¿no? Es pues, un matemático y filósofo inglés, pero es de esas personalidades que quedan quizá más conocidos por una cita, ¿no? Es precisamente de este tipo de gente de la que queremos como hablarnos. O sea, hay alguien que pues queda conocido en el ámbito filosófico por una cita. No sé si algunos de ustedes pudiera decir algo más de Whitehead, pero creo que igual, y si la respuesta es no podemos decir más de él más que pues una cita, ¿no? O sea, ese tipo de gente es lo que queremos decir, ¿no? No propiamente cancelados ni nada, sino eso, poco conocidos, que se les conoce por una cita, por tal cosa, y que tú puedes ir como justo a lo que mencionaba yo, como a la librería y buscas, oye, pues quiero conocer de Whitehead. Creo que por ahí tiene un texto sobre la razón o algo así, y pues es poco conocido, ¿no? Es de estos que también recuerdo que creo que lo editó, no me acuerdo si es Orbis o quién, de estos textos que salen como sobre textos de filosofía, y ahí viene una publicación de ahí de Whitehead, ahorita lo busco, pero pues es de esos que pasa como pues digamos, no quiero decir sin pena ni gloria, porque sí tiene sí tiene cierta relevancia, pero termina siendo conocido por una cita sobre un filósofo más relevante o sobre obras más relevantes como son las de Platón, Sócrates, ¿no? Y creo que hay una justificación allí en esta lectura que tiene Onfray de por qué la filosofía es platónica. Y creo que la pista se la podemos seguir también por el lado de lo que dice María Zambrano en Filosofía y Poesía. Zambrano tipifica la actividad filosófica como un atentado contra las apariencias, de tal suerte que la primera intuición, digamos, de la filosofía es que tenemos una dualidad, vivimos en una dualidad que conviene esquivar, y esa dualidad es la dualidad de la apariencia y la esencia. Quizá esto ya va a tomar más forma con Aristóteles, pero el filósofo, dice Zambrano, se encuentra frente a las apariencias y realiza un atentado contra esas apariencias para salir de ellas, ¿no? Es decir, esto, yo no quiero el vaso concreto, yo quiero la idea de vaso. Y digo que es significativa y paradigmática quizá porque incluso en el texto de Deleuze y Guattari, de qué es la filosofía, van a terminar diciendo que lo preponderante de la actividad filosófica es la crítica de los conceptos, es la problematización conceptual. O sea, lo propio de la filosofía es el concepto. De tal suerte que la filosofía nace así, como una intención de atravesar lo aparente. Y en ese atravesar lo aparente se sacrifica el objeto. Y en este sentido, lo que hace Zambrano es
hacer una especie de apología o defensa de la poesía, diciendo es que la poesía sí se queda con aquello que se degrada. Pero me parece a mí que se degrada, que muta, que se extingue, se queda más con la apariencia. La apariencia le parece más sustancial que la esencia. Y en esto me parece también que empata con Nietzsche, ¿no? Con cuando dice Nietzsche que no hay esta dualidad entre apariencia y verdad, sino que la verdad es que solo hay apariencias y que la apariencia de la que te querías deshacer es la única verdad. Otra cosa curiosa, ya entrando un poco en materia y ya poniendo un ejemplo concreto y también significativo de por qué la filosofía se sustrae de las apariencias y cómo esto ha sido objeto de censura, pues el propio Demócrito, en el libro de Diógenes de Diógenes Laercio, el historiador, La vidas y opiniones de los filósofos ilustres, se cuenta la anécdota de que Platón mandó a quemar los libros de Demócrito. Y es bien curioso que Platón dialoga con muchos filósofos cuando pone a Sócrates interlocutores de su tiempo, y a Demócrito no lo menciona ni una sola vez. ¿Y qué otra filosofía más destructiva del platonismo es el atomismo? Entonces parece que la censura comienza allí, con una especie de carácter hegemónico de lo que debería ser, quizá por una buena intención, que es pensar la filosofía estrictamente desde el lado intelectual y como esta actividad casi mística, como lo vemos en el banquete de Platón, de ascender hasta llegar a la idea en sí misma, pues se van sacrificando las ideas de lo mudable, de lo que se destruye, que luego, que seguramente nos hablará Ardilla un momento más adelante de esto, pero luego se va convirtiendo, eso que es ahorita digo filosofía del cuerpo y es como hay una apertura para decirlo, ¿no? O sea, sí, se escucha bien, pero quizá en ese momento se escucha muy mal. Y es posible que las filosofías del cuerpo ahora sean mucho más hegemónicas que las filosofías de las ideas. Pues también un poco a colación ahora que señalas esta cuestión de la censura, ¿no? También ver a qué... Pues de una forma u otra la misma censura corresponde a ciertas ideas o ciertos gustos. Como dicen, ¿no? La historia la escriben los vencedores. De una forma u otra Platón se convierte en un vencedor. Y por ejemplo, con estos autores que buscan hacer una historia de la contracultura filosófica, pues tenemos de una forma media golpeada, limitada, cooptada, la visión de los vencidos, dirían algunos, ¿no? Bajo esta relación de que siguieron las escuelas, pero se perdieron los documentos, se perdieron los textos, de que no hubo tal vez hubo una aceptación, pero no hubo una aceptación tan grande como tener a Platón en tu vida, ¿no? O no tener a Aristóteles, o no tener a no sé quién, sino que se convirtieron en estas escuelas limitadas, pequeñas desde un punto de vista, que se las terminaron comiendo de una forma u otra, ¿no? Me gustaba mucho esa historia que contaba, si no puedes contra tu enemigo, cómetelo, ¿no? En este cuento de niños. Y creo que de una forma u otra se logran hacer estas filosofías gigantescas. No las toman al 100% a las pequeñas, pero se van arreglando, ¿no? Una de las cosas que está señalando, pues muy importante, ¿no? El materialismo de los atomistas, pues Platón no pudo contra ellos. Y lo recordamos desde las clases de platónicas, un poco ya iniciando la filosofía medieval, de que realmente no pudo escribir nada en contra, que no viniera en contra de sus mismas ideas, ¿no? Y era así de que, bueno, pues tienen razón, ¿y qué hago? Pues voy a censurarlos. ¿Por qué? Porque eso criticaría también mi forma estructural de ver a la sociedad, de ver a la política filosófica y de crear mi estado perfecto, ¿no? Si esto es azaroso, pues nada de lo que estoy diciendo va a estar teniendo sentido. Y es ahí donde, creo yo, se empieza a hacer la censura, porque a final de cuentas tienen más poder estas grandes escuelas que estas pequeñas que se van desarrollando a lo largo de la historia. Incluso les llaman escuelas socráticas menores, ¿no? Menores. O sea, si sigues asociando la filosofía con el bios teoreticos, con una actividad específicamente teórica, intelectual, y yo te digo, oye, ¿sabes que hay un periodo en la historia de la filosofía donde lo más importante era vivir bien? La eudaimonía, mal traducida como felicidad, ¿no? El bien vivir, el contento de vivir. Y hay una serie de escuelas, como los hedonistas, como los cínicos,
que se dedicaban precisamente a eso, a vivir bien. Si tú tratas de profundizar en la filosofía cínica, pues te vas a encontrar con que más bien ahí hay una serie de actitudes vitales, más que pensamientos profundos. No quiere decir que no sean actitudes filosóficas, porque representan un choque contra lo establecido y tienen una postura muy marcada, es decir, deciden la humanidad del hombre. Por ejemplo, en el caso de los cínicos de los perros, la humanidad del hombre está decidido en lo animal. El hombre es ante todo animal, y lo que hacemos viviendo en una cultura es ponernos pesos de más. Lo que hace el perro es deshacerse de esos pesos, abandonar sus riquezas, su dinero, sus títulos, y desnudarse casi, vivir con un manto e irse a vivir un tonel. Pero claro, eso el académico dirá, bueno, eso no es filosofía. ¿Por qué? Porque no escribió un tratado. ¿Por qué? Porque no profundizó. Y ahí empieza la censura también, como quitarle peso a la filosofía solo porque no había una actividad intelectiva, y eso se funda evidentemente mucho después. Ahorita que lo dices y lo mencionas como choque, pienso también en, bueno, este tipo de conflictos, tipo Celebrity Deathmatch, como podría ser idealismo contra materialismo, ¿no? Que son de los como clásicos, y que casi siempre lo que tú mencionas como filósofos del cuerpo, que terminan siendo como clasificados como materialistas, son los que quedan como relegados, ¿no? Casi siempre la historia o lo que encontramos, por decirlo muy burdamente, y perdón que insista en ello, pero como lo que pudiéramos encontrar más fácilmente en las estanterías serían como las cosas más idealistas, ¿no? Y pienso en esto que he escuchado, que en la Unión Soviética, cuando existía, la filosofía empezaba por todo lo materialista, ¿no? Y se dejaba de lado las cosas idealistas, ¿no? Porque pues la filosofía marxista se basaba en el materialismo, y pues era lo que se enseñaba, ¿no? Entonces este tipo de ideas idealistas pues quedaban relegadas, ¿no? Pero casi siempre creo que en ese duelo pues ha ganado más lo idealista. No sé, ¿ustedes qué opinan? Pues sería el ejemplo, desconozco los planes educativos de la Unión Soviética, pero entonces tendremos que empezar por ni siquiera por Pitágoras, ¿no? No habría trigonometría, habría Heráclito, el cambio, y luego Sí. Demócrito, y la escuela atomista, y ya. Pero sí, en los anales de la historia de la filosofía y de la literatura, que ocurre exactamente lo mismo, tenemos ejemplos sobrados de gente que es ninguneada, soslayada, sobajada, y a veces reivindicada, pero también existen los ejemplos contrarios de gente que se pone en un pedestal y al final te das cuenta que no es, y se ningunea a la postre. Si empezamos con los muy muy antiguos, y tenemos los ejemplos de Heráclito, de Pitágoras, de Demócrito y los atomistas, pues lo mismo pasaba con los cínicos. Cosa curiosa lo del perro, porque el perro fue como un ejemplo de gente querida por el pueblo. No sabría cómo ponerlo, pero fue como una persona muy querida por el pueblo, pero en general el cinismo no fue muy aceptado. Pensamos que los cínicos nada más fue Diógenes y fue Zenón, Crates, pero no, fue un gran movimiento extendido por toda Grecia. Hasta Luciano de Samosata, incluso en Roma había cínicos. Pero ellos sí fueron ninguneados, salvo estos ejemplos muy entrañables y muy queridos por la gente, que la comunidad los arropó y les parecían como figuras pintorescas que mostrar. Los cínicos no eran gente amable y querido hablando de la comunidad, porque los filósofos odiaron a Diógenes desde el momento uno. Y nos podemos ir así. Llegas a la época medieval, te das un paso de 1000 años haciendo algo terrible, pasándome por el arco del triunfo a los monones, pero lo mismo pasaba con el doctor Tomás de Aquino. El doctor Tomás de Aquino, el señor doctor del cristianismo, no fue querido ni considerado en sus propias épocas, sino que fue reivindicado unos cuantos años después de su muerte. Pero cuando él estaba vivo, que se vaya a dar clases a la universidad, porque no, él está en otro mundo, él no está entendiendo de qué va la vida, y se relegó. Y todavía en las épocas contemporáneas, en estas épocas actuales, no quiero hablar del pasado, sino de lo que nos toca hoy en día, ocurren los mismos ejemplos. Sigue habiendo gente que se dedica a la filosofía y a un montón de cosas. Nos interesa hablar de la filosofía, que es
dejada de lado por la manera en la que expresa el argumento que quiere poner a cuento. Y que son dejados de lado, que son tachados, que son cancelados en esta cultura de la cancelación, que son tú no vales porque hiciste una acción y todas las demás se invalidan. Pero hay ejemplos muy, muy, muy claros. Sin meterme a los ejemplos que yo tenía más o menos preparados, pues pienso en el caso paradigmático de Judith Butler, que Judith Butler es uno de los grandes pilares de la teoría queer, de la teoría de género, que nos toca o que nos compete en nuestras épocas, pero que en un principio no fue para nada aceptada ni asimilada, y todavía hay grandes detractores conservadores, detractores de grupos sociales muy, muy cerrados, que no porque sea ella y no porque sea una productora de pensamiento, podría ser cualquier persona que defienda cualquier corriente abierta a todas las posibilidades, sería denegado, pero en un inicio Judith Butler fue una persona más bien como dejada de lado por la academia, ya no por la sociedad, sino la misma academia. Hoy quien se encarga de decir quién sí merece estar en el podio, en el pedestal de la filosofía, son los profesores de filosofía. No son los alumnos, no son el público, no son las ideas. Son un grupo de profesores, los primeros en decir, tú sí pasas, tú no pasas. Y no en un examen, sino lo que estás argumentando va conmigo o no va conmigo. Yo tenía un par de ejemplos. El primer ejemplo es de un profesor de Sudáfrica, vivo, jovencísimo, me parece muy joven, tiene 56 años, me parece que es David Benatar, que es un antinatalista, que es un pesimista, pero arrojado a la experiencia de nadie debería de nacer. Podemos decir que en su libro más famoso dice que todos somos seres sufrientes, que la sociedad sufre y que en la vida la gente sufre, que sí hay momentos placenteros, que sí hay momentos rescatables, pero que el sufrimiento es lo que impera, el sufrimiento es el signo vital de la vida, y que si bien estamos en una época tardía para prohibir la existencia de los que ya estamos existiendo, estamos en una época temprana para impedir que sigan naciendo personas. Y este argumento que claro, creo que en pleno siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI, todos diríamos, claro, el mundo está sufriendo por una hiperpoblación, pero el tipo con el antinatalismo es como más de acabar con la gente, de acabar con los niños, que no es aquí para nada es la apología. Estoy explicando más o menos el argumento para decir que fue cancelado por estas ideas. No, la discusión no es si moralmente es aceptable o no es aceptable, sino que un filósofo contemporáneo ya no es Demócrito, ya no es alguien que está hoy en día dando clases de filosofía, que defiende una postura en la que no deberíamos de traer más personas al mundo, sino más arriesgada. Ya no es solamente no traer personas, sino deberíamos de plantearnos la posibilidad de que algunos que han llegado al mundo puedan ser prescindidos. No quiero decir otro término, sino que puedan ser prescindidos. Ha sido delegado. Profesor, usted está medio raro, está medio... Ya las ideas parece que en juicio de nosotros le están saliendo fuera del recipiente, así que váyase a su casa a descansar un rato. Esa es una forma de cancelación. No es social, porque no lo conocemos, no sabemos, nunca habíamos oído hablar de este David Benatar, pero la misma academia, la misma forma que se encarga de dar los puntos que hace que tu trabajo sea válido o no, te relega, te separa, te saca de tu cargo. Tú tenías preparado algún otro ejemplito, ¿no? Sí, también tengo otro ejemplo, pero sí, Benatar es bastante polémico, bastante controversial,
tiene este libro que lo estaba buscando para citarlo bien, pero es Better Never Than Have Been o algo así como mejor nunca haber sido que haber sido, algo así. Lo tengo aquí, The Harm... Better Never to Have Been, sí, algo así, una traducción muy al aire libre, como mejor nunca haber sido que haber sido o algo así. No se ha traducido el libro al español realmente. Hay algunas traducciones en internet e inclusive pues se puede comprar en su idioma original, que pues es el inglés. Pero sí es bastante polémico Benatar por estas ideas que tiene, como que no es ético tener hijos, que pues debería, o sea que pues no, prácticamente no deberíamos tener hijos y prácticamente deberíamos desaparecer de la humanidad, ¿no? Tengo la cita central del texto. Dice, dilo. cada uno de nosotros fue dañado al ser llevado a la existencia. Él aboga porque ya hay un daño que se nos ha dado en el momento de no poder decidir. El daño no es despreciable porque la calidad de incluso las mejores vidas es muy mala y considerablemente peor que la mayoría de la gente reconoce que sea. Aunque es obviamente demasiado tarde para prevenir nuestra propia existencia, no es demasiado tarde para evitar la existencia de futuras personas posibles. Crear nuevas personas es moralmente problemático. Pero esta es como la cita light, porque más adelante en el texto sí se pone en un tono que cualquier persona radical que no esté entendiendo qué es un hilo argumentativo y que se queda en el hilo argumentativo lo puede tomar como atentados, que no es cosa de hacer apología. Por eso digo, no es un asunto moral. El tipo está haciendo una explicación argumentativa de por qué no es tan chido que siga habiendo personas o de que estemos las personas. Dice más o menos así, parafraseo, como la extinción de la raza humana y de algunas otras es imperativa y entre más pronto sea, va a ser mejor. Cancelado. No conozco a profundidad su pensamiento, pero... Sí, ahí creo que son de esos ejemplos en el que quizá no puedes estar de acuerdo con las conclusiones, pero las premisas que te va poniendo, pues digamos que se siguen, ¿no? Igual tú podrás estar... Son muy problemáticas y pues quizá para la moral o lo que está bien aceptado, pues es eso, complicado, no se acepta, y por ese tipo de cuestiones se vuelven cancelados, poco conocidos, relegados, soslayados, como quieras. Otro en esa tónica es Pentti Linkola, que de hecho murió el año pasado durante la pandemia, pero su deseo era prácticamente presionar, si tenía la opción de presionar un botón rojo para que la humanidad se extinguiera. Él es un ecologista en realidad. Pues tenía la idea de que si él tuviera en sus manos un botón rojo para que la humanidad se extinguiera, él lo presionaría, pero pues no estaba en sus manos. Un personaje, o sea, es finlandés y pues él era totalmente un ermitaño, vivía solo en su cabaña en Helsinki y pues se dedicaba a salir a pescar sus pescaditos y vivía en una cabaña muy a lo dejar el mundo tal cual lo conocemos nosotros. Él vivía en su cabaña sin tecnología ni nada, de vez en cuando se conectaba a internet, pero es un personaje igual en la tónica de Benatar, ¿no? Pero sí, yo traía también otro ejemplo que es Otto Weininger, que es un filósofo muy, pues digamos poco conocido. Yo llegué a él por un texto de Juan José Arreola, que es un escritor mexicano. Creo yo actualmente no tan leído, pienso. También cancelado Arreola. Y sí, también justo, o sea, pienso en él como un poco cancelado. Yo algunas veces en un círculo de lectura que llevé un texto de Arreola, una chica me dijo, no manches, como Juan José Arreola, si ese güey pues escribe La Migala, textos como muy en contra de la mujer, ¿no? Y creo que también a todo este tipo de filósofos, pues lo que les pasa es que por algunos textos o por ciertas fijaciones que tienen en su, no sé si decirlo, en su ideario o en su obra, pues terminan siendo catalogados de cierta manera. Digo, pues no se puede negar que Arreola tiene textos en los que pone a la mujer en cierto papel. Yo pienso que Arreola en realidad lo que está haciendo es como una exaltación de ellas, pero pues sus maneras de llevarlo a cabo son cuestionables en los términos actuales, ¿no?
Entonces, Arreola en este libro, que es El Bestiario, tiene en una sección que se llama Cantos al Mal Dolor, que justamente hace alusión a los cantos de Maldoror. Se me olvida siempre cómo se pronuncia. Me suena más fácil decir cantos de Mal de Dolor. Aurora. De Mar Dolor, ¿no? Ajá. Mardoror. De Lautremont, ¿no? Del conde de Lautremont. Del conde de Lautremont. Entonces hace aquí como una... Era uruguayo, ¿no? Era uruguayo, pero pues tiene ese nombre ahí medio no, aquí. El conde del otro mundo se mundo ponía el conde de Lautremont y no sé cómo Maldoror, que es mal de aurora, mal de mañana. El mal del crudo le ponía en español Maldoror. Eso mismo que menciona Arturo. Y Arreola hace mofa, como también siempre son sus textos, bastante burlones, socarrones. Tiene los cantos de Mal Dolor, donde de hecho dedica varios de sus textos a diferentes personajes y tiene un homenaje a Otto Weininger. Y pues bueno, se los voy a leer ya para que pues, lo conozcan. Y dice: al rayo del sol, la sarna es insoportable. Me quedaré aquí en la sombra, al pie de este muro que amenaza derrumbarse. Como a buen romántico, la vida se me fue detrás de una perra. La seguí con celo entrañable. A ella, la que tejió laberintos que no llevaron a ninguna parte, ni siquiera al callejón sin salida donde soñaba atraparla. Todavía hoy, con la nariz carcomida, reconstruí uno de esos itinerarios absurdos en los que ella iba dejando, aquí y allá, sus perfumadas tarjetas de visita. No he vuelto a verla, estoy casi ciego por la pitaña, pero de vez en cuando vienen los malintencionados a decirme que en este o en aquel arrabal anda volcando embelesada los tachos de basura, pegándose con perros grandes, desproporcionados. Siento entonces la ilusión de una rabia y quiero morder al primero que pase y entregarme a las brigadas sanitarias o arrojarme en mitad de la calle a cualquier fuerza aplastante. Algunas noches, por cumplir, ladro a la luna y me quedo siempre aquí, roñoso, con mi lomo de lija, al pie de este muro cuya frescura socavo lentamente, rascándome. Pues, obviamente es un bestiario y en pues pone a Weininger como puede entenderlo uno como un perro o puede entenderlo igual como un humano buscando a esa mujer, a esa hembra que lo engañó quizá. Y bueno, yo ahí es donde escuché por primera vez el nombre de Weininger. Después en alguna como charla, conferencia, lo volví a escuchar y lo relacioné con este texto de Arreola. Y bueno, luego descubrí que Weininger tiene este texto que se llama Sexo y Carácter, que es un texto pues ya bastante añejo. Me parece que solo existe esta traducción de Losada, que ya es de hace varios años. Él es un suizo, según esto admirado por Wittgenstein y por varios más. Él es un suicida también. Y en este texto lo que hace es buscar una justificación filosófica al por qué, digamos, la feminidad es algo terrible o lo femenino. Y voy a leer también una parte de este capítulo 6, que es las mujeres emancipadas, y por lo cual también ha sido, yo considero, bastante cancelado o relegado o ninguneado o sobajado por los tiempos que corren, porque tiene frases como las siguientes que dicen: la necesidad y la capacidad de emancipación de una mujer solo se basan en la fracción de hombre que ella tenga. No creo que la emancipación de la mujer signifique que lleve las riendas de la casa, no atreviéndose el marido a contradecirla, ni que abandone las formas sociales convencionales que casi prohíben a la mujer vivir sola, ni, en fin, que pretenda ocupar un cargo que le procure independencia para poder llegar, por ejemplo, a la universidad. Quizás existen también otros motivos que se ocultan confusamente bajo el escudo del movimiento emancipador. Y aquí pone que este problema radica en la problemática aspiración de la mujer a ser internamente igual a él, o sea, al hombre. Lo que nosotros afirmamos ahora es que la mujer carece de la necesidad y, por tanto, de la capacidad de emanciparse. Y bueno, más adelante dice así que... Ha sido una cita. Sí, esto es una cita del texto de Weininger, de Sexo y Carácter, de su capítulo 6, Las mujeres emancipadas. Y luego dice que prácticamente las que logran hacerlo
es porque se reconocen en ellas caracteres anatómicos propios del varón. Entonces creo que es un texto que se vuelve complicado. También, así como lo estoy leyendo yo, se vuelve complicado, pero al menos creo que habría que leer todo el texto. Y voy a poner prácticamente con lo que él cierra. Y dice, ¿podrá ocurrir esto? O sea, la emancipación de la mujer. Y dice, no existe una mujer absoluta. Y sin embargo, la respuesta afirmativa a esta pregunta nos parece la afirmación de un milagro. Tal emancipación no hará a la mujer más feliz. La bienaventuranza no le puede ser ofrecida, y hasta llegar a Dios el camino es largo. Ningún ser que se halle entre la libertad y la servidumbre conoce la felicidad. ¿Se decidirá la mujer a abandonar la esclavitud para ser infeliz? No se trata ahora de santificar a la mujer. Por el momento basta preguntarse si podrá abordar el problema de su existencia, el concepto de la culpa. ¿Querrá, al menos, la libertad? Se trata únicamente de que llegue a ser suyo el ideal, de que vea los destellos del faro. ¿Podrá surgir en ella el imperativo categórico? ¿Podrá someterse la mujer a la idea de la moral, a la idea de la humanidad? Tan solo entonces tendrá lugar la emancipación de las mujeres. Bueno, el texto es por demás problemático, pero creo que pues vale la pena acercarse a él. Pues es de estos poco conocidos, pero precisamente por ello, por el tema que trata, se vuelve muy complicado de traerlo a la actualidad, ¿no? Y pues así, yo creo que Arreola, pues obviamente fue como de sus inspiraciones. Obviamente Arreola lo leyó y por eso trae este homenaje a Otto Weininger. Y pues ahí prácticamente los dos terminan un poco pues relegados, poco conocidos, aunque Arreola tiene actualmente un premio, el premio de cuento Juan José Arreola. No creo que quienes, digo la verdad no he leído los textos de los premios, pero no creo que, o no sé, me atrevo a suponerlo así, que los textos del premio Juan José Arreola se acerquen a los tópicos que manejaba Arreola, por ejemplo en la migala, o de poner a las mujeres en ciertas situaciones, en ciertas posiciones, ¿no? No sé si los textos actuales de ese premio tengan algo de esos rastros que manejaba Arreola en sus textos. Y bueno, este es otro de los filósofos que pues traemos a cuenta ahora que estamos revisando esos lados B. Pero de los 200 filósofos que hay, yo creo que el ejemplo más sonado, más sobado es el Marqués de Sade. No sé si pueda ser filósofo o no pueda ser filósofo, literato, filósofo. Ocurre que el Marqués de Sade tiene esta cosa de que en su tiempo ya fue hecho de escarnio público. Ya desde su época era una persona hecha de escarnio público, no tuvo que esperarse. No sé, no es propio, no es común, no podemos decir que hay una fórmula para decir que sí va a funcionar. Lo mismo pasaba con Nietzsche, ¿no? Que en su época subestimado y todavía hoy subestimado. Sí. Nietzsche. No, y es sobreestimado, yo creo. Pero también por la cuestión de sus trabajos, o sea, su tesis doctoral, la que también venía pensando en eso, ¿no? El problema que llega a tener Nietzsche en su época es que se toma demasiadas libertades, por lo menos lo que dicen sus historiadores, sus biógrafos, para hacer un análisis de la cultura griega y termina de una forma u otra dándole al clavo. Sin embargo, también habría que poner estas dos perspectivas, ¿no? La figura, la autoridad y este joven escritor revolucionario que se presenta de una cuestión académica que dice esto va de este lado y hay que tomarnos ciertas libertades para interpretar. ¿Y qué le pasa a Nietzsche? Dice, no, pues sácate de aquí, no, nada tiene que ver lo que estamos haciendo, todo nuestro trabajo filológico, con lo que vienes a presentarnos. ¿Y qué pasaba a finales del siglo XIX, principios del siglo XX? Pues que resulta que Nietzsche es un boom, ¿no? Y que se convierte en el parteaguas para toda la filosofía del siglo XX. Y eso nos va a dar para que hagamos con un montón de ejemplos sobrados de que pasa lo contrario. Filósofos que en su época son subestimados o son infravalorados y de pronto se vuelven el sostén teórico no solamente de una idea, sino de una nación completa. Dentro de los ejemplos contemporáneos que tengo el ejemplo de Peter Singer.
lo tenía preparado porque no soy muy conocedor de los filósofos contemporáneos, pero Peter Singer sí me parece que es como más común, más conocido en ciertos ámbitos, en ciertas esferas. La gente que le gusta el animalismo, la defensa de otras especies, además de la propia, o de la gente que defiende el veganismo, encuentra argumentos sumamente sólidos en Peter Singer. Bueno, yo lo que quería hacer era trazar una serie de distinciones, de distinciones a partir de la pluralidad de ejemplos y de todo lo que hemos venido diciendo. Primero, recapitulando, hablábamos de la censura en relación con los filósofos, de la censura que tienen los filósofos en relación con el pueblo, ¿no? El pueblo no los entiende, no los quiere. En el caso de los perros, eso es necesario para su filosofía. O sea, casi que el cinismo funciona porque existe la civilización y el cinismo es una filosofía contracultural anticivilizatoria, de regreso a una apología de la animalidad. Incluso pasa con Nietzsche también. Nietzsche tiene la idea de que la moral es rechazable por el hecho de ser moral. O sea, aunque hubiera una ciencia positiva de la moral, cosa que es imposible, y la moral descubriera cuál es el bien común. Imagínate una ciencia del bien común y que dijera, este es el bien común y está demostrado que es el bien común, cosa que no puede ocurrir en filosofía. Sí. Aún así valdría la pena que hubiera un pervertido, un negacionista, alguien que dijera, la moral, por el hecho de que no puede ser ciencia precisamente, precisa de detractores. Aunque la moral persiga los más buenos de todos los valores, aún así vale la pena que haya alguien que diga, no, yo no estoy de acuerdo. Aunque se persigan los mejores valores que protejan a todo el mundo. Bueno, esa es una, como la censura social. La otra, ya hablamos de ella, la censura filosófica, donde también me parece que hay argumentos, porque me gustaría ver los dos lados. En el caso de la censura filosófica, es obvio, y como lo dice Heidegger, la pregunta fundamental, ¿cuál es? Pues la pregunta por el ser. O sea, la pregunta más radical que el ser humano puede hacerse es ¿qué es el ser? ¿Cuál es mi relación con el ser? Y entonces ahí aparece esta historia determinada por la metafísica y la ontología. Ahora, cuando hablamos de filósofos contemporáneos, y este también es un lugar común que ya lo mencionó Merino con bastante precisión, también a Nietzsche se le critica, en el Zaratustra dice, si vas con las mujeres no te olvides el látigo, pues es la misoginia que le ha valido casi a todos los filósofos la cancelación. No quisiera apelar al contexto, porque en su propio contexto había personas que no pensaban así. Sin embargo, me parece que, salvo este caso particular, que como decía Sartre, todo acto de buena fe es un acto que busca la libertad, y todo acto de búsqueda de la libertad es un acto que busca también la libertad de los otros, porque elegir por mí es elegir por todos. Me parece que, si bien, y esto lo dice Richard Rorty, si bien no se puede tratar a Occidente como el que posee los valores verdaderos, y que quieras ir a un pueblo, a una cultura y decir, no, aquí son machistas, tienen que cambiar su forma de ver el mundo. Dice Rorty, bueno, no tenemos... aunque no tenemos la razón con R mayúscula, tenemos razones y podemos utilizar a Occidente como la historia de los tropezones que nos hemos metido y las consecuencias. Si es una tendencia, digamos que por el lado de la misoginia, si es una tendencia que se ha disminuido el papel de las mujeres en la historia de la filosofía, bueno, pues se ha disminuido el papel también de otras minorías, de grupos raciales, es decir... Si la crítica va por el lado de las personas del género que pertenezcan, donde las personas se hayan visto reducidas en su libertad tanto de expresarse como de ser, entonces me parece completamente legítima la queja. Lo que habría que ver es si podemos trasladar esa queja a la obra total del autor. O sea, si la obra total del autor es misógina, pues sí, no le veo mucho el caso. Pero si, por ejemplo, tiene una cita, ocurre lo que ocurre con la cultura de la cancelación, que se parte de un hecho concreto para después, y esto lo dice Imanol López, un compañero nuestro en un ensayo que publica en Nexos, dice que se parte de esta experiencia en concreto o de esta frase en concreto para construir una identidad esencializante de la persona. Es decir, ya porque escribió eso, entonces ahora es un misógino, ¿no? Y entonces creo que es un asunto delicado el poder trazar la línea. Pero lo que quería hacer a grandes rasgos era decir que hay como diferentes tipos de censura, ¿no? Está la censura de lo social, la censura de la academia, la censura de lo moral, por así decirlo,
que siempre nos va a resultar peligrosa precisamente por las cegueras que tenemos y que son inevitables en cada época y en cada contexto. Pues, adelante. Perdón, quisiera traer algo a cuento, ahora que mencionan a Nietzsche. Es un video que es un pequeño corto que existe en YouTube, que se llama Mi amigo Nietzsche. Es un corto brasileño, que es como un corto de fomento a la lectura, en el que, bueno, precisamente pues para poder acceder a todos estos autores, ya sean conocidos o no, pues hay que leerlos, ¿no? Y creo que la invitación es a eso, ¿no? A leer a los del mainstream o a los que no son tan mainstream. Y justo este video es una historia de un niño que tiene problemas en la escuela y como a todo mundo, pues le recetan que lea, ¿no? Y que le vaya bien. Y un día en un basurero, es un niño prácticamente de una favela brasileña, encuentra un libro tirado y es el Así habló Zaratustra de Nietzsche. Y el niño lo agarra y como le dijeron en la escuela que lea, pues se pone a leerlo, ¿no? Y prácticamente se contagia de estas ideas. No lee bien el niño, pero empieza a leerlo. Se encuentra un señor que le dice, no, mira, pues es que léelo y esto es así, así, así. Lee alguna cita de Nietzsche que menciona a la aurora y pregunta qué es una aurora porque él no sabe, y alguien le dice, Aurora es la vecina de por allá, y entonces va a buscarla y le pregunta qué es Aurora. El chiste, la intención de todo el video es que el niño empiece a interpretar el texto de Nietzsche y llega a la parte del superhombre y empieza a contagiar a todos los niños de la escuela a ser el superhombre, ¿no? Y los llama casi una revolución de yo soy el superhombre. Llega con la mamá y la mamá ya ve al niño totalmente perturbado con todas las ideas de Nietzsche. Y pues prácticamente se escandaliza, ¿no? Porque ¿cómo es posible? O sea, ¿de dónde aprendió todo lo que está diciendo? Y hay una parte donde el niño ya cumplió lo que al fin la mamá quería, que es que le fuera bien en la escuela, porque leyera bien, ya lleva 10 y todo. Pero agarra y la mamá y le tira el libro porque se vuelve complicado las ideas es una familia en la que se plantea que tienen ideas religiosas y pues ya sabemos que Nietzsche pues va contra toda la moral religiosa, ¿no? Entonces el niño empieza a hacer como todas esas críticas, la mamá pues lo rechaza y le dice que de dónde aprendió esas ideas, ¿no? Y pues el niño le dice, no, pues de Nietzsche, de mi amigo Nietzsche, ¿no? La mamá le tira el libro y el niño le dice, no te preocupes, mamá, yo entiendo que las acciones, que es una cita de Nietzsche, ahora no la recuerdo, pero el niño la parafrasea y le dice, mamá, todas las acciones que se hacen por amor están bien. Si tú me tiraste mi libro, lo hiciste por amor y eso está bien. Y entonces entiendo que las ideas de Nietzsche también se vuelven complicadas por esto que habla de la moral del débil, de que prácticamente estas ideas como a veces del superhombre se vuelven complicadas, que también hay quienes dicen que esto inspiró pues a Hitler o bueno, pues todo el movimiento del nazismo. Y lo que hay que traer en cuenta es todo esto, ¿no? Como ciertos filósofos, como lo mencionaste, que pudieran ser complicados, que tienen unas ideas que dices, no manches, o sea, si yo viviera con lo que dice Nietzsche, pues no sé, o sea, hay cosas como muy padres, pero hay otras que dices, aplastaría yo a la gente, ¿no? O sea, me volvería yo como de tal manera. Y en este video creo que se resume muy bien, ¿no? Y lo que también, no solo ciertos filósofos, sino la lectura de ciertas cosas se vuelve complicada, ¿no? Sí, pero es eso, no te quedas con una idea. Si te quedas con una idea, la que sea, de Nietzsche, de Platón, del cristianismo, lo que sea, se vuelve muy complicado. El asunto es casarte con una idea y quedarte ahí porque a veces es insostenible. Y no porque lo tengas que hacer, sino porque a veces por pura asunto genuino. Es válido decir, a ver, creo esto y estaba equivocado. Y me parece que muchos de los ejemplos que se puedan dar de filósofos proscritos son personas que pues la cagaron. Como cualquier persona la pudo haber cagado o no la cagaron, pero fue, ahora es diferente, ¿no? El ejemplo que yo tenía de Peter Singer es que fue considerado un gran promotor del veganismo, no de vegetariano. Bueno, sigue siendo bien considerado. Sigue siendo. Exacto, justo las ideas de Peter Singer sobre el veganismo son
son la base fundamental del pensamiento de las personas veganas o del antiespecismo o del animalismo, porque es una persona muy arrojada a pensar acerca de la adopción del animal no como una especie, sino como un asunto más o menos integral con nosotros, pero de pronto en una revista publicó un artículo en el que se volvió medio oscuro, medio turbio, que no quisiera yo hacer mención. Repetirlo prácticamente. No quiero repetirlo, pero se volvió como medio oscuro y no sé si iba por ahí la cosa, pero Sí, la justo. interpretación fue medio del amor a las mascotas. De otro modo, más amor. De una índole muy amatoria, ¿no? Ese amor que todos tenemos con nuestros perros, con nuestros gatos, se volvió muchísimo más amatoria de lo convencional y le valió críticas para que se dejara. Él, que promocionaba asociaciones de protección animal, que promocionaba o que estaba como filósofo ahí en los consejos de algunos zoológicos en Estados Unidos, de pronto con este artículo se fue separado de sus cargos. No fue cancelado, pero sí fue: espérate un momento, vete a tu casa a dormir un ratito y después nosotros te llamamos, tú espéranos, deja que las aguas se calmen, justamente por un asunto que no podemos decir si era oscuro o no era oscuro, que se podía interpretar como oscuro, pero no, un tipo que siempre estuvo abogando por los animales, de pronto escribe algo sobre el tabú y sobre justo lo que decías, si tú lo tienes más fresco que yo, era justo los tabús. Decía, hay muchos tabús que se han superado con los anticonceptivos, con la interrupción legal del embarazo y eso, pero el tabú sobre el animal y el amor no se ha superado. No hay... Y fue lo que se interpretó así como ya estás poniéndote en otros caminos, y el tipo fue separado. Todavía su voz es una voz muy potente, él sigue siendo profesor en Estados Unidos de filosofía, pero sí fue dejado de lado de muchas cosas que tienen que ver con el activismo sobre los derechos de los animales. Muchísimos ejemplos contemporáneos y antiguos, porque no es algo de hoy. No es algo que nos toque a nosotros, no es un signo, no es un síntoma de nuestra época. No sé si sea un asunto de decir síntoma como enfermedad, pero no es un signo que nos toca a nosotros. Ya dijimos, lo vivió Sócrates, lo vivió Demócrito, lo vivieron los ilustrados, lo vivieron los cristianos en el mismo cristianismo y lo viven los contemporáneos hoy en día. Una delgada línea entre lo que se puede leer y lo que se puede interpretar para decir, tú no. Sí, claro, porque tú no juegas. La pregunta ahí detrás es una pregunta política fundamental. ¿Se debe o no se debe regular la conducta? Yo creo que la respuesta siempre es que sí. Sí se debe regular la conducta. O sea, para vivir un montón de gente en un mismo espacio geográfico, la no regulación de la conducta siempre se nos antoja como algo que va a destruir las condiciones de posibilidad de una convivencia grupal, ¿no? La pregunta peligrosa o la difícil es cómo vamos a regular la conducta y cuáles van a ser esas normas, cuáles van a ser esos imperativos, qué es lo que sí vamos a permitir o no. Lo que dijiste, ¿quién lo va a hacer? Sí, bueno, pero los valores de fondo son los que van a decidir qué es lo que sí se va a permitir y qué es lo que no. Ya se sabe, es un lugar común que de época en época habrá morales distintas, pero a mí me llama mucho la atención la idea del tabú, porque lo de los animales a mí no me produce ningún problema. La zoofilia, por ejemplo. En ese sentido, yo creo que sí es un tabú. Y lo que me parece curioso de los filósofos que mencionaron, no hay que decirlo como tabú, sino para la red social que desmonetizados nos impide, totalmente por decir esta palabra. no, la filosofía, sí, filosofía es más importante que la red Claro, social. estoy de acuerdo. Sí, ahí sí yo traiciono a quien sea. Pero lo interesante es que tanto el antinatalista que mencionaste tú, como el ecologista que quería destruir los humanos. Es que esto es lo interesante, lo potente de la filosofía, yo creo. Es que no son personas que jodonas, ¿no? Como de voy a dar la contraria y ni solo son por vacíos, eso. Ni Eso son es a lo que voy. vacíos. Eso es a lo no que son justo, personas vacías. Eso es justo a lo que voy. Que hablan de esto desde el argumento. Dicen, yo tengo un argumento por el cual es inmoral tener hijos.
O sea, él no está apelando a la inmoralidad como decir, vamos a ser inmorales y no tengamos hijos, ¿no? Dice, yo creo una moralidad superior que implica ya no tener hijos porque quiero preservar el planeta, por ejemplo, ¿no? O sea, yo ya no estoy apelando al humano, sino al planeta en general. Incluso el propio Peter Singer atacando el tabú, o sea, hay un argumento que atenta contra la ceguera de la época y que a lo mejor, a eso refería con que a mí no me saca de onda, porque a lo mejor no sé, en 200 años va a ser algo perfectamente normal y el tabú se va a deshacer, así como se han deshecho un montón de tabúes. Pero creo que el atentado ahí, o sea, lo que implica hacer filosofía es estar dispuesto a reconocer que va a haber un argumento en contra para tu ideología. Por más que tu ideología esté insertada dentro de la sociedad en la que vives como dentro del canon de lo bueno, ¿no? O sea, ahorita hay cosas que son casi que irrebatibles para nosotros como sociedad, que nos parecen buenas y deseables, cosas por las que debemos luchar. Pero filosofar implica darle un poco la espalda a eso y decir, híjole, hay un argumento que no sostiene esas ideas. O sea, Nietzsche promueve la inmoralidad, por ejemplo, y tiene un argumento, y el argumento es que la moralidad suprime lo más alto que hay en el ser humano. ¿Qué es eso más alto? La creatividad, el poder de crear tus propios valores. Si te sometes a una moralidad hasta a la estoica, a la que sea, a la mejor de las moralidades, a la moral menos contaminante, menos que más tiene atención en el otro, hasta eso implica una sumisión. Entonces, pues eso, como recordar que no es gente que solo saca la bandera, sino que hay argumentos, y filosofar implica saber que hay un argumento del otro lado también. Un argumento fuerte e interesante que contradice tu idea, por más que la sociedad en general se encargue de reproducirla. Yo creo, porque hoy he estado muy callado, demasiado muy callado, estoy escuchando esta vez, que debe haber hasta cierto punto una responsabilidad con lo que se dice y con lo que se hace efectivamente, ¿no? Hace unos meses, hablando sobre esta cultura de la cancelación, sí decía un maestro, que estaba en su clase, no, si te sacan de contexto, si ahorita graban a Oscar diciendo todo esto que decía el filósofo y lo representan así, pues va a ser de que, oye, pues aguanta, ¿no? Ponlo todo en contexto, porque si no, pues vamos a estar valiendo chetos todo el día, ¿no? Sin embargo, si alguien transgrede la moral establecida, evidentemente se tiene que censurar, se tiene que llevar a las cuestiones penales, se tiene que llevar hasta el máximo, la máxima instancia. Por eso, la importancia de ser responsable con lo que se escribe, ¿no? También esta cuestión, y a lo mejor trayéndolo un poco a colación, de la censura que la misma historia va haciendo de los personajes. Me acuerdo mucho de Scotto Eriúgena, que quién era Scotto Eriúgena, pues ya nadie se acuerda, porque era Scotto y era de Irlanda, y era el único apelativo que se tenía. Era ¿Es como el Duns Scotto? No, ese es otro. No, es el único irlandés medieval medio conocido en los libros. Y es como si ahorita dijeran, pues es un Juan Pérez de México. Chinga, pues ¿cuántos Juan Pérez había en el siglo XXI con estas características que estuvieron dentro de la universidad? Pues te quedas ahí de que, bueno, pues quedó la historia como un tal Scotto Eriúgena. Y recuerdo también, a lo mejor trayendo un poco a cuenta, a Meister Eckhart, que en un momento de exaltación dice, prefiero estar en el infierno con Jesucristo que en el cielo sin él, ¿no? Lleva al éxtasis toda la cuestión religiosa y se convierte en una cuestión que van a estar censurando y que de una forma u otra va a ser parteaguas para los ideólogos y para la filosofía del siglo XX con la nada en los mismos alemanes. Giordano Bruno también, que termina siendo censurado, pero también por una otra cosa, ¿no? Y que nosotros ahora lo vemos como el gran mesías, el que iba a traer la cuestión de la naturaleza. Aguanta, carnal, no te pases de lanza, ¿no? Malditos filósofos, arruinaron la filosofía. Y traigo también, por ejemplo, la cuestión de Leibniz, ¿no? Con su pelea con Newton, que termina teniendo más reflectores Newton y todas estas cuestiones, ¿no? De que Leibniz, bueno, sí, Leibniz, pero pues no fue tan importante porque sus mónadas, ¿no? Y eso no tiene nada que ver, ¿no? Mientras que convertían en grandes filósofos, ¿no? Y que también van a ser la base para todos estos del siglo XX. Y traigo a cuenta también esta consideración de que, por ejemplo, estaba Wolff establecido como un filósofo dentro del pensamiento alemán, que era Wolff el que se estudiaba, que era Wolff el que se leía. Y Christian Wolff. El otro, sí. O Thomas Wolff. Thomas Wolff. Y que, ¿quién lee actualmente a Wolff? Evidentemente nadie.
Kant se lo leyó completito. Todos no tendríamos a Kant si no fuera por Christian Thomasius o Wolff. Sí, y en esta consideración y bajo esta línea, pues tenemos que, por ejemplo, estos filósofos que a nosotros se nos han presentado como las grandes figuras, como el gran filósofo, como los que se han convertido en los filósofos dentro de la historia, pues no eran más que heréticos y disidentes, ¿no? Kant en su momento no era leído porque pues no era aceptado completamente, y lo que se leía dentro de los seminarios para los sacerdotes protestantes pues era Wolff. Kant Kant pues no sale, llega después. Schopenhauer, Sí, y que será la base de la filosofía también del siglo XX. Pero en esta línea, por ejemplo, es contrastante, ¿no? Nosotros hablamos un poco de los filósofos olvidados, heréticos, apestados, pero hay que ver en qué momento y en qué circunstancias se vuelven también nuestros ídolos y se vuelven también en unas escuelas, ¿no? Creo que ese llega a ser uno de los grandes problemas cuando sus estudiantes, sus alumnos, logran tener un poco más de relevancia que la que tuvieron ellos en vida, ¿no? También Hegel, por ejemplo, que era vituperado por Schopenhauer, también por esta condición de que era inteligente, pero era becado y no era de cuna. Popular, era medio rockstar, entonces tú no vales. Sí, ¿no? Y así de que, bueno, pues sí, el señor no se entiende nada, etcétera, etcétera, pero también esta cuestión de que, bueno, no son aceptados completamente. Hay que también tener eso en consideración, de que no llegan, por ejemplo, la crítica a la razón pura, cuánto tiempo tiene que tardar para que se enseñe en universidades, ¿no? Cuánto tiene que tardar el ser y tiempo para que se traduzca en español y llegue a México, por ejemplo, ¿no? Esta línea de cuestiones filosóficas se acepta, creo yo, a través de los intelectuales de la época para posteriormente ser aceptados en las universidades y posteriormente convertirse en nuestros rockstars, en nuestros estandartes y en eso que nosotros ya vemos de manera muy cuadrada. Sí, que fuera al revés, parece. Sí. Ahí yo quisiera agregar uno que es los ensayos de Teodicea, oye que mencionaste Leibniz, que son los ensayos de Teodicea de Leibniz. Teodicea Burbuja. Teodicea Yo Burbuja. la vi. Ahí con el pistachón zigzag y el muñequito amarillo, que ahorita olvido su nombre. Pero bueno, no, decía yo de Leibniz, ¿no? Que tiene este libro que son los ensayos de Teodicea, que es prácticamente un trabajo que consiste en una respuesta a las ideas de Pierre Bayle, ¿no? Que, vaya, yo no lo he leído, pero es ese tipo de personas que quizá en ese tiempo se leía, alguien como Leibniz le contesta con un trabajo y Bayle pasa la historia como un desconocido casi, ahorita no sé más que leas el ensayo sobre Teodicea, te enterarás de su nombre, pero pues quien es reconocido es Leibniz, ¿no? Y ahí sí pienso que la filosofía siempre es un diálogo con otra gente, pero hay algunos que pues quedan al olvido, ¿no? Y son quizá, no quisiera usar la palabra, pero pues terminan siendo superados, ¿no? Y es difícil realmente regresar como a esas personas, más que por los comentarios o las obras que les responden, porque pues sus obras propiamente ya no son conocidas, ¿no? Entonces ahí caemos a esto de los poco conocidos, de los relegados, inclusive ahorita que dije la palabra como superados, ¿no? Habrá algunos que pues eso, fueron superados por otro pensamiento que terminó ganándoles, superándolos, ¿no? Que es una especie de censura pasiva, y ahí digo, pues no hay mucho que hacer al respecto. Ajá, es la noria de la historia. Sí, es la noria de la historia, es la historia suerte. siempre va a implicar discriminar unos contenidos sobre otros, aunque haya estas reivindicaciones como la contrahistoria de la filosofía, donde se recupera el cuerpo. De todas formas, en esa contrahistoria pues no pueden estar los idealistas y tal. Me parece que siempre va a haber este sacrificio necesario, y con ese tipo de censura digo, bueno, pues no podemos, habrá apologetas como cada uno de su autor desconocido favorito que lo andemos enseñando por ahí, pero no podemos evitar que haya cosas que se vayan olvidando. Y algo que quisiera rescatar de lo que dijo Ardilla, y con esto quisiera cerrar mi intervención del día de hoy, ya para que se vayan a comer donas o lo que sea que vayan a hacer. A cenar el pavo. A cenar pavo. Ya se está Para irnos con los a la regalitos. posada de Un Gallo para Asclepio. Si usted quiere estar en la posada de Un Gallo para Asclepio, no se olvide de seguirnos, darle like, comentarnos, y nosotros nos contactamos con usted. All right, habrá ponche. Bueno, pues la idea es muy sencilla y aparece en un texto porque creo que como que hemos mencionado, ¿no? Existe la censura y existe de estas maneras.
y tiene estas implicaciones. Pero no hemos puéstonos del lado de los que censuran, ¿no? Normalmente para el filósofo que se cree contracultural, pues siempre vamos a decir, no hay que censurar, no hay que quedarse con todas las ideas, no hay que condenar a la persona por el acto y tal. Pero del lado de la censura quisiera citar a Jean-Paul Sartre en un texto de divulgación que seguramente muchos y muchas de ustedes conocerán, que es El existencialismo es un humanismo, donde Sartre trata de responder a las críticas que se han esbozado frente al cristianismo. Y una de ellas, la que me parece pertinente para este comentario que voy a hacer, es la crítica que se hace al existencialismo, que dice: si el existencialismo no asume, no propone ningún valor universal, entonces lo que propone es una especie de libertinaje donde todo vale. Si el existencialismo niega que haya un valor dado, es decir, que haya un valor supremo, fundamental, ante el cual nos tengamos que dirigir, entonces lo que se está promoviendo es una especie de caos libertino. Y Sartre, con muchísima inteligencia, dice: no es así la cosa, porque el hecho de que nosotros digamos que no hay un valor dado, no queremos decir que no hay un valor en absoluto. Lo que niega el existencialista es que estemos determinados, que haya valores dados para la toma de tus acciones. Lo que afirma es que cuando accionas, tomas decisiones e inmediatamente por esas decisiones te haces responsable. Curiosamente, Sartre dice: cuando yo elijo por mí, yo elijo por todos, porque no elijo en el vacío, elijo en el contexto de una comunidad. Y dice, y pone el ejemplo de una obra de arte, ejemplo que me gusta mucho para trazar el paralelismo entre la estética y la moral. Dice, el pintor no tiene valores dados, tiene influencias, pero no tiene valores dados. Cuando pinta un cuadro, elige ciertos valores. ¿Qué tipo de valores? Valores estéticos, ¿no? Elige la forma y elige el contenido. Elige cómo y qué es lo que va a pintar. Y luego se hace responsable por esos valores. No quiere decir que pueda hacer lo que quiera y salirse con la suya, como se pensaría en una sociedad existencialista, tal y como se la imaginan los contemporáneos de Sartre que le hacen esta crítica. Pero dice, lo mismo pasa en la vida ética. Aunque no haya un valor dado, a lo mejor a mí me educaron como un delincuente, pero no estoy determinado porque puedo tomar decisiones y puedo cambiar de rumbo, pero haga lo que haga, estoy condenado a ser libre, como dirá otro cancelado, John Stuart Mill. Y en ese acto de libertad yo elijo y me hago responsable de mis elecciones. ¿Qué quiere decir hacerse responsable de mis elecciones? Lo que ya decía Ardilla, por ejemplo, que mis actos tengan una condena penal. Pero también los ejemplos que ponían, tanto del antinatalista como del ecologista. Que son utilitaristas. Ahora que lo dices, estos tipos caen en el utilitarismo. Uh-huh. Pues hacerse responsable también es decir, lo que dice el otro Wolf, que es Francis Wolff, el de Un filósofo en la arena. Y si yo me tengo que hacer responsable de lo que dije, no voy a ir a París porque le tiré mierda a París, entonces no voy a ir. Hacerse responsable también es decir, no la cagué, ¿no? Eso que hice, a lo mejor es inmoral, pero lo hice justificándome en mi propia filosofía. Creo que es un tema que no habíamos tocado y te agradezco, Ardilla, por ponerlo en la mesa. Y lo digo a modo de colofón, que aunque podamos a veces esquivar la censura para no despojar, porque si nos pusiéramos tiquismiquis, como dice Cioran, en el Tribunal Supremo solo los ángeles se salvarían. Todos nosotros tenemos deseos de matar a alguien, aunque seamos lo suficientemente cobardes como para no haberlo hecho. Y de ser así, con esa lupa, pues vaciaríamos nuestras estanterías. No, claro. Aunque no vayamos a hacer este acto radical de vaciar la estantería, no hay que dejar de lado también el tema de la responsabilidad y de las acciones penales, por ejemplo, contra aquellos que hayan cometido actos que, sin hablar de cosas trascendentales, pues que atenten contra nuestra legislación vigente. Contra un otro. Cualquier acto que atente al otro. ¿Qué es la cosa? La gran cosa es el deseo no tiene ningún problema porque se puede tratar. Si lo ponemos muy, muy llanamente. El problema es cuando llevas a cabo ese deseo. Ahí pondré un ejemplo que sería Ted Kaczynski, que es una bomber, que es yo lo considero filósofo. Un genio matemático, pero pues tenía una idea totalmente como neoludita de ir contra la tecnología. Él se aisló, se fue a una cabaña, pero pues atentó contra gente, ¿no? Y creo que sus ideas las lees y son muy válidas, pero... ¿Doctor del MIT? Sí, me parece que sí, no recuerdo, pero tiene un doctorado. Un doctorado en matemáticas del MIT. Y de esos que sus obras lo entienden 2 personas, ¿no? O sea, un genio totalmente, pero... Él y otros que no somos nosotros. Sí. Él puede decir, yo maté a 3 personas y a cuántas ha matado la tecnología, pero, ¿no? Pues él, sí, o sea, tiene
argumentos que justifican quizá todo lo que hizo, pero pues terminó matando gente, ¿no? O sea, no sé, hay ese dicho de que vale la pena morir pero por una idea, pero no matar por ellas, ¿no? O sea, igual si tú estás dispuesto a morir por una idea, pues adelante, pero no a matar por ellas, ¿no? Pero pues bueno, ahí queda, ¿no? Como ese ejemplo de Ted Kaczynski, que podría ser otro vilipendiado, cancelado, ninguneado. Profesor de filosofía. Y pues, como siempre en que nos juntamos a platicar aquí en esta mesa del Gallo para Asclepio, los temas son para siempre. Los temas son para seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Pero nosotros tenemos una reunión el día de hoy. Muchacho, ¿por qué tan formal? Ay, porque hoy es la posada y la cena navideña de un gallo para Asclepio. Hoy festejamos Salud. la Navidad de un Gallo para Asclepio. Terminamos y al pavito. Sí, yo quisiera nada más terminar a lo mejor la ejemplificación de esto con una figura que tal vez con nuestros gallo escuchas van a terminar odiándome y es con la figura de Fernando Savater. Fernando Savater se convierte tal vez en uno de los proscriptos que nosotros hemos vituperado de la peor forma solo por 2 publicaciones, que es Ética para Amador y Política para Amador, y creo que tiene por ahí otra, pero que también se convierte en eso de que hay una gran crítica por 2 textos que escribió, sobre todo porque era una divulgación de la filosofía, ¿no? Y de eso se trataba. Y que hacen todos estos académicos que están ahí y que nosotros mismos hemos hecho, ¿no? Ah, no, vas a leer Ética para Amador, cachina, que no sé qué. Sí. ¿Eres profesional o no eres profesional? Mejor léete diccionario de ética de Victoria Camps. No chingues, es para niños de 15 años, ¿no? Y esta misma censura que nos ha llevado a quitarle peso a ciertas figuras que siguen siendo todavía intelectuales, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si cancelara o si hubiera ese rechazo a este tipo de figuras, pues no tendríamos a Cioran. Savater se convirtió en un gran defensor de esta filosofía cuando hace su doctorado y dice, ¿saben qué? Yo quiero hacer mi doctorado sobre Cioran porque es lo que me nace, ¿no? Y que le pusieron un montón de trabas y que él no es filósofo, cuando realmente esta institución está detrás, ¿no? Y es la que termina censurando. Y a lo mejor para terminar con los temas, sí me gustaría, ¿no? Al final de todo, el que termina censurando o nuestra gran censura, pues son nuestros editores, ¿no? Es la editorial, es la comunidad de libros, ¿no? Que ya tenemos un capítulo sobre ciencia ficción y lo que el editor diga que es ciencia ficción. Sí, de hecho. Sí, pero ahí también sin Savater no tendríamos a Cioran al español, ¿no? Sí, eso. sí. Pero sí, yo sí he escuchado gente que dice, ay, Savater, güey, lo que lees de Cioran y es lo porque has Savater leído. lo tradujo, ¿no? O sea, Claro, y fíjate quién lo sabe, que dice el libro, ¿no? ¿Quién sabe qué tanto? Porque era como una comitiva de amigos ahí como nosotros que nos vamos en manada a tomar buñuelos y atole en Plaza de Armas. Cioran, Beckett también. Los amiguillos, los que se juntaban, que esos son los religiosos. Michel Ade, Cioran y no me el acuerdo. médico divino, Kerenji. se juntaban y eran cuates que se iban a la farra y todo eso. También, quién sabe qué tanto haya que se conozca a estos filósofos de las religiones comparadas si no fuera por las traducciones introducidas por este señor de San Sebastián. Sí. Pero bueno, amigos, siempre tenemos regalos para ustedes. Hoy los dejamos sufrir, hoy los dejamos hasta el último momento. Vamos a esperar que la cámara se despeje un segundito, porque como siempre hay regalos hoy. Que cerramos el año, que nos vamos a ver hasta enero, nos vamos a escuchar hasta enero del 2022. Si usted nos está escuchando fuera de tiempo, no pasa nada, ¿eh? Nuestros capítulos no son seriados, son capítulos que puede escuchar mientras hace el aseo, mientras está haciendo la comida, mientras come o mientras está disfrutando de los menesteres de las carreteras. Pero siempre tenemos regalos para ustedes, amigos. Para los amigos de Patreon tenemos regalos exclusivos que no se venden,
que son para las personas que nos invitan la cervecita que nos estábamos tomando en Patreon, que son tazas oficiales del Gallo, playeras oficiales del Gallo, oficiales porque dudo que alguien las quiera piratear, pero tenemos las playeras oficiales del Gallo, los stickers para cualquier nivel del Patreon, stickers físicos, además de los stickers por WhatsApp, un montón de cosas que tenemos para usted, querido amigo, amiga, amigue, y además, para los que nos están escuchando ahora, que estamos a finales de año, tenemos un libro increíble. Claro, ahí me toca presentarlo porque es Anticitera, artefacto dentado de nuestra muy admirada Aura García Junco. Esta es una novela en 3 capítulos o 3 partes que habla sobre todo de que tiene la relación de un artefacto que fue encontrado cerca de esta isla griega y de cómo se van desarrollando las vidas de diferentes personas a través de este artefacto, ¿no? ¿Cuál isla? Yo creo que muchos de nuestros escuchas conocen esta isla por un bolero cubano de... A ver, cántalo. Perfume de gardenias. ¿Qué? Por el perfume de gardenias. Sí. Tú eres una copia de Venus de Anticitera. Ok, sí, es cierto. Bueno, en esta isla, cerca de esta isla, se encontró un artefacto que creían que, o sea, por lo menos dentro de internet, por lo que pude yo posteriormente buscar, era un artefacto que era la primera computadora análoga que servía para medir las cuestiones de los movimientos del universo, ¿no? El sol, la luna, ciertas estrellas, y que servía para los marineros. Aura García Junco hace el rastreo de ciertas historias referentes a ello y plantea toda unas historias que van a girar en torno a esta máquina. Quién los encuentra, qué formas se van tratando de configurar. Y una cosa muy importante que trayendo también a colación respecto a nuestro tema que estuvimos tratando, unas figuras olvidadas, tanto por la historia como por la filosofía, que es la de Abelardo y Eloísa. Aura García Junco. Ya hablamos de Abelardo y Eloísa en un capítulo anterior. Va a ser una referencia, pero sobre todo a la figura de Eloísa y su importancia que tiene dentro de esta novela. Bastante bueno. Es un libro editado por el Fondo Editorial Tierra Adentro, de las últimas que salieron en este formato, blanco con una fotografía en enfrente, porque ya de unos años para acá hubo un cambio radical, así que también es una de estas joyas porque se ha estado vendiendo de manera muy rápida en todas las librerías. Creo que quedan pocas a nivel nacional. Y pues bueno, este es el regalo del día de hoy. Objeto de culto para las generaciones venideras. Objeto de culto. Una cosa, a nosotros nos han reprochado en programas anteriores que el libro que regalamos no se ve. Amigos, nosotros somos un podcast. Si usted se empeña en vernos en Facebook es por nuestras caras, no por los regalos que regalamos. Los regalos se los damos si nos escucha en iVoox o si nos escucha en Spotify, pero... No nos mande mensajes de odio como lo han hecho tantas veces porque no pueden ver el libro, amigos. No nos quieren cancelar por eso. Claro, el YouTube es para que conozcan nuestras caritas hermosas. El libro lo van a conocer cuando se lo gane. ¿Cómo se lo va a ganar? Siendo la primera persona que nos comparta a 5 de sus amigos, nos comente en nuestros grupos de Instagram, Twitter, Facebook y nos compruebe que nos ha compartido, que 5 de sus amigos nos han escuchado, nos han seguido y nos han dado like en cualquiera de nuestras plataformas, ya sea iVoox, iTunes, Himalaya, Apple Podcast y todas las que puedan. No sabe, estamos en todas las plataformas al aire. Compruébenos que 5 de sus amigos que nos ha recomendado nos han seguido, se han suscrito y nos han comentado. Y también sigan a Aura, que desde hace unos meses ya está también en su canal de YouTube. Desde el mes de septiembre está dando algunos videos semanales sobre libros y diferentes autores. Sí, en tiempos pasados
iba a estar aquí en la ciudad de Querétaro. Nosotros Estuvo. Estuvo acá en Querétaro. estuvo físicamente en la ciudad de Querétaro. En el High Festival. En el High Festival, que se festeja siempre a finales de septiembre, mediados de septiembre en la ciudad de Querétaro. Un encuentro entre escritores Y el público en y general. el público. Y los en groupies. general. Y salió también ya su otro libro para que también puedan conseguirlo. Creo que está en Six Barral, no recuerdo ahora. Algo, creo que... no recuerdo el título, pero lo encontrarán seguramente. Y bueno, joven promesa de la sí. literatura mexicana. Joven promesa de la literatura. A mí no me parece que sea una joven promesa, sino me parece que es una gran promesa de la literatura mexicana en nuestros tiempos. Pero bueno, nos vamos. Este año es el año 2021, el último año de la pandemia. Es el último programa en el que nos podemos ver. Si usted lo escucha en el 2023, no se preocupe. Nosotros estamos transmitiendo en vivo de costa a costa desde hace muchos años. Pero por este año nos despedimos con este programa. No se preocupe, amigo, amiga, amigue. Bienvenido, bienvenida, bienvenida. Nos vamos a ver en enero del siguiente año. Y tenemos un montón de sorpresas preparadas. Tenemos un montón de invitados especiales con los que vamos a inaugurar el siguiente año. Profesores, Profesores. amigos. Profesoras. Profesoros. No, Profesoros. principalmente Profesoras. Ya les dije profesoras. Ya mencioné profesoras. malditos filósofos Arruinaron la filosofía. Un montón de amigos, colegas, profesores, Gente que nos profesoras, encontramos profesoras. aquí afuera en la calle, o sea, de invitadazos. De todo. Pero invitadazos que han venido gracias a los temas que ustedes nos han propuesto en nuestros grupos de WhatsApp. Búsquenos en WhatsApp, búsquenos en Facebook, y en Facebook va a estar nuestro grupito de WhatsApp donde nos puede mandar sugerencias. Las sugerencias más relevantes, la verdad es que no consideramos todas, pero hay algunas sugerencias muy interesantes que están aquí. Nuestros amigos que están en Patreon, invitándonos a la cerveza del día de hoy, son los que tienen prioridad para elegir el tema del día. Amigos, amigas, amigues, Muchas gracias. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y no se olviden que le debemos un gallo a la Asclepio. adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.